Bienvenidos a su canal NEDA en Ginecología y Obstetricia. El día de hoy vamos a continuar hablando acerca de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para una experiencia positiva del parto. Esto en el marco de lo que corresponde al parto respetado. En el video pasado habíamos hablado de 23 recomendaciones. Recuerden que son 56 recomendaciones, motivo por el cual en este video vamos a hablar de las 23 recomendaciones restantes, ya que son en un total 56 recomendaciones. Entonces, seguimos con el periodo de dilatación y en esta oportunidad la recomendación número 24 es con respecto a los líquidos y alimentos vía oral. La Organización Mundial de la Salud recomienda que la mujer durante el trabajo de parto debe ingerir líquidos y alimentos por vía oral a libre demanda. Es decir, si ella desea consumir líquido, consumir alimento, se le debe permitir, cosa que no hacemos generalmente. Lo que hacemos es colocar en la historia dieta absoluta y entonces la paciente se queda acostada con una hidratación y pueden pasar 12, 15, 20 horas de trabajo de parto y la paciente se mantiene en dieta absoluta, cosa que no debe ser así. Debemos recomendar siempre que la paciente debe consumir líquidos y alimentos durante el trabajo de parto. La recomendación número 25 es sobre la movilidad y la posición de la mujer. Y en esta oportunidad, la Organización Mundial de la Salud recomienda alentar la movilidad de la mujer. Es decir, que si ella en algún momento desea pararse, caminar, nosotros debemos permitírselo. Y otra cosa importante es alentarla para que adopte una posición erguida, cosa que no hacemos, hacemos en lo contrario, decirle que se quede acostada. La posición erguida favorece los procesos fisiológicos del parto, por lo que debemos recomendar a la paciente que se coloque en esta posición. La recomendación número 26 es sobre la limpieza vaginal, y así tenemos que no se recomienda limpiezas vaginales de rutina y hacerla de manera periódica durante el trabajo de parto con clorexidina ni con ninguna otra sustancia antiséptica, ya que esto también hace que la paciente no tenga una percepción positiva del parto. Siempre, oye, que cada ratico me lavaban, eso hace que ella no tenga una percepción positiva, por lo que no es recomendado. La recomendación 27 es con respecto al manejo activo del trabajo de parto. Y aquí hay que ser enfático en que no debemos de ninguna manera intervenir en los procesos fisiológicos de la evolución natural del trabajo de parto. En una paciente, por supuesto, una paciente de bajo riesgo y que tenga una evolución satisfactoria. No debemos intervenir, no debemos realizar ninguna medida ni colocar ningún medicamento, debemos dejar que el trabajo de parto evolucione de manera espontánea. Esta es la recomendación. La recomendación número 28 es con respecto a la amniotomía de rutina. Y esto es totalmente no recomendado. Es decir, no debemos realizar este tipo de procedimiento, lo que es la ruptura de membrana, en ninguna fase del trabajo de parto. Esto debe ocurrir de manera espontánea. Por supuesto, insisto con esto, en un trabajo de parto de evolución normal en una paciente de bajo riesgo. No debemos utilizar la amniotomía de rutina, solo debemos utilizarla si es necesario, si debemos establecer, por ejemplo, si hay un sufrimiento fetal, si la paciente tiene una evolución no satisfactoria de la evolución natural del trabajo de parto, esto es una técnica que podemos emplear, pero de resto no. La recomendación 29 es la amniotomía temprana y el uso de oxitocina no se recomienda. Es decir, que cuando la paciente llega, ¿cuánto tiene? Bueno, tiene 4 centímetros. Bueno, vamos a romperle membranas y vamos a colocarle oxitocina para acelerar, para que tú sabes, tenemos muchos pacientes aquí. No, eso es una acción no recomendada. La recomendación número 30, la oxitocina para mujeres con anestesia peridural. Aquí no, que le estamos colocando la anestesia peridural y ella no está sintiendo nada, vamos a colocarle oxitocina. No,
Esto es una acción totalmente no recomendada. La recomendación 31 es con respecto a los antiespasmódicos, y aquí de igual manera no se recomienda el uso de antiespasmódicos durante la evolución del trabajo de parto. Recomendación 32, y seguimos en la fase de dilatación, es con respecto a los fluidos por vía endovenosa para prevenir el retraso del trabajo de parto, y esto tampoco es recomendado. No debemos emplear la administración de fluidos vía endovenosa para aumentar o para acelerar el trabajo de parto, no, nada de eso, ¿ok? No debemos emplearlo. Ahora le vamos a hablar acerca del periodo expulsivo, las recomendaciones que nos da la OMS para este periodo en específico, y así tenemos que la recomendación número 33 es sobre la definición y duración del periodo expulsivo. Y así tenemos que debemos de manera consensuada definir el periodo expulsivo como aquel periodo en el cual la mujer se encuentra con una dilatación completa y que yo creo que aquí es la parte más importante, la mujer tiene deseo involuntario de pujar, por supuesto, como resultado de las contracciones uterinas. Entonces esto es importante tener el concepto claro. Y su duración varía entre una primigesta y una multípara. En una primigesta, y vean el tiempo, serían 3 horas, es decir, una duración máxima de 3 horas. Y en el caso de la multípara, una duración máxima de 2 horas. Aquí no se trata de decir, no, que tiene 20 minutos, ya, vámonos hay que operarla, o vamos a hacerle Kristeller porque tiene que salir. No. Recuerden en aquella famosa curva de Friedman, donde ese periodo de la última fase del periodo activo del trabajo de parto es una fase lenta, y asimismo el periodo expulsivo. Esto no es que porque la paciente esté completa y tenga deseo de pujar, ya tiene que parir inmediatamente. No, es un periodo que se toma su tiempo, y así debemos nosotros saberlo y debemos nosotros establecerlo para evitar esos apresuramientos que pueden más bien afectar a la mujer embarazada en ese periodo de expulsión de su bebé, de su recién nacido. La posición para dar a luz va a depender, y aquí viene la recomendación número 34, si es sin anestesia, o la recomendación 35 con anestesia peridural. Y en ambos casos, esto es independientemente de ello, la posición debe ser la posición de elección para la paciente. Inclusive, si lo desea hacer en una posición erguida, sería mucho mejor. No debemos obligar a la paciente a tener su bebé en una cama acostada con las piernas hacia arriba. No debe ser así. La recomendación número 36 es con respecto al método para pujar. Normalmente, ¿qué hacemos? Le decimos a la paciente, puja, puja. Nosotros tratamos de dirigir el pujo, y esto no debe ser así. La mujer debe seguir su propia necesidad de pujar. Y esto es lo recomendado. No debemos estar diciéndole a la paciente, muchas veces hablándole fuerte, regañándola, una serie de factores que muchas veces no debemos hacer, pues. Debemos dejar que ella siga su propio ritmo de pujo. La recomendación número 37 es con respecto al método para pujar. Pero en el caso de aquella mujer que tiene anestesia peridural como método de analgesia, en este caso se recomienda retrasar la acción de pujar durante unas 2 horas más o menos, o hasta que la paciente recupere la necesidad sensorial de pujar. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Esto, por supuesto, va a depender la recomendación de los contextos en los cuales esté disponible. Primero, por supuesto, la anestesia o la administración de anestesia peridural, y en segundo lugar, centros que cuenten con todas las condiciones y los métodos diagnósticos adecuados para la hipoxia fetal y todas estas cosas. Por eso es que aquí hay que tener mucho cuidado en el caso de la administración de anestesia peridural en el momento de pujar. La número 38, o la recomendación número 38, es con respecto a la técnica para prevenir el traumatismo perineal, y la OMS nos recomienda que podemos realizar masajes perineales, utilizar compresas tibias
y realizar el procedimiento de protección del perine en el momento del periodo expulsivo, como por ejemplo la maniobra de Röntgen modificada. Esto es importante y totalmente recomendado. La recomendación 39 con respecto a la política para la episiotomía, así tenemos que la episiotomía de rutina no es recomendada. Recuerden, tengo un video que publiqué recientemente con respecto a esto, donde explico qué tipo de episiotomía debemos hacer. Debemos hacer una episiotomía selectiva y restrictiva y no una episiotomía de rutina o electiva. La recomendación 40 es con respecto a la presión en el fondo del útero, la llamada maniobra de Christeller. Esto es totalmente no recomendado, es decir, no se recomienda la utilización de la maniobra de Christeller ni de ninguna otra maniobra que implique una presión sobre el fondo del útero para promover o acelerar el nacimiento del feto. No debemos hacerlo. Ok, ahora vamos con las recomendaciones durante el alumbramiento. Y básicamente, en este caso, nos fundamentamos en lo que es el manejo activo del alumbramiento. Hice un video hace algún tiempo al respecto, le invito a verlo, que es muy bonito, donde explico de manera bien gráfica lo que es el manejo activo del alumbramiento, y estas recomendaciones se fundamentan en ello. Así tenemos que la número 41 es que nos recomiendan el empleo de uterotónicos profilácticos, esto con la finalidad de la prevención de la hemorragia posparto. Totalmente recomendado. La recomendación número 42 es que el uterotónico de elección es la oxitocina y debemos emplearla siguiendo los lineamientos del manejo activo del alumbramiento, 10 unidades internacionales, ya sea endovenosa con el pinzamiento del cordón o con la salida del hombro anterior en el caso de que se vaya a utilizar intramuscular para, por supuesto, disminuir el riesgo de hemorragia posparto, lo que es el manejo activo del alumbramiento. La recomendación número 43 es con respecto al uso de otros uterotónicos en caso de que en el medio donde se encuentre no tenga disponible la oxitocina, y está totalmente recomendado el uso de metilergometrina y el misoprostol 600 microgramos oral en caso de que no contemos con la oxitocina. Se pueden emplear y está totalmente recomendado. Por supuesto, la recomendación número 44 es el pinzamiento tardío del cordón, y recuerden, pinzar el cordón en caso de que el recién nacido nazca sin ninguna complicación, con un llanto vigoroso. Realizamos el pinzamiento del cordón por lo menos 1 minuto. La recomendación es entre 1 y 3 minutos, lo que corresponde al pinzamiento tardío del cordón. Entonces es importante realizar esta medida, por supuesto, siempre y cuando el recién nacido nazca de una manera normal, con un llanto vigoroso. En ese caso, realizamos el pinzamiento tardío del cordón. La recomendación número 45 es la tracción controlada del cordón, y por supuesto aquí ya eso es una medida para reducir el riesgo de hemorragia posparto. Realizamos la tracción suave pero continua. En el caso de la recomendación número 46, tenemos que el masaje uterino en el momento del alumbramiento no es recomendado. Es decir, no debemos realizar masaje uterino de rutina para promover el alumbramiento. El masaje uterino debemos dejarlo como una medida posterior para tratar una hemorragia posparto, como una medida que forma parte de todo eso que hacemos para tratar la hemorragia posparto, pero no realizarla de rutina para el periodo del alumbramiento. Ok, ahora vamos a hablar de las recomendaciones en la atención del recién nacido. Y en primer lugar tenemos que la aspiración manual u oral de rutina no es recomendado. Un recién nacido que nace con un llanto vigoroso, un buen Apgar, no debemos realizar ningún tipo de aspiración, ni aspiración nasal, oral, no debemos hacerlo. La recomendación 48 es con respecto al contacto piel a piel, y esto es una recomendación fundamental. En el momento del nacimiento, inmediatamente debemos colocar al recién nacido en el pecho materno, que existe un contacto directo piel a piel. Esto durante la primera hora de vida es fundamental, no solamente para prevenir hipotermia, sino también para promover
la lactancia materna. Esta es una medida totalmente recomendada. La recomendación 49 es con respecto a la lactancia y, por supuesto, la promoción de la lactancia materna inmediatamente después del parto es una medida totalmente recomendada, así como lo que es el promover la lactancia materna exclusiva es la recomendación ideal. La recomendación 50 es el uso de vitamina K como profilaxis para enfermedad hemorrágica. Es una medida totalmente recomendada. Debemos colocar 1 miligramo vía intramuscular de la vitamina K para la prevención de hemorragias en el recién nacido. Seguimos con la atención del recién nacido y la recomendación 51 es con respecto a los baños y otros cuidados postnatales inmediatos del recién nacido. Y aquí debemos romper mitos y paradigmas. El baño debe retrasarse hasta 24 horas después del nacimiento. Existen algunas culturas, inclusive indígenas y otro tipo de culturas, que con esto son muy celosos y ellos es algo que, su cultura le dice que deben hacer. En este caso, debemos por lo menos retrasarlo 6 horas, por lo menos. Pero la recomendación general es que el baño se retrase hasta 24 horas después del nacimiento. Ahora vamos a hablar de las recomendaciones en la atención de la mujer tras el nacimiento. Y así tenemos que la recomendación 52 es evaluar el tono muscular del útero, que es la involución uterina, por supuesto, y aquí lo que es la evaluación del puerperio para establecer si existe una hipotonía, una atonía. Esto es fundamental. La recomendación 53 es con respecto a los antibióticos para el parto vaginal sin complicaciones. Y esto es una medida no recomendada. Es decir, no debemos emplear uso profiláctico de antibióticos en una mujer que tiene un parto normal, un parto fisiológico, un parto natural. La recomendación 54, con respecto a la profilaxis antibiótica de rutina para la episiotomía, de igual manera no se recomienda el uso de antibiótico-terapia profiláctica en pacientes a las cuales se les realiza episiotomía. La recomendación 55, la evaluación materna de rutina después del parto, por supuesto, totalmente recomendada. Debemos evaluar a la paciente de manera integral, haciendo énfasis también en lo que es la parte de los loquios, en lo que es la parte de las mamas, lo que es la secreción mamaria. Debemos tener lo que es la tensión arterial, la micción después del parto. No, vamos a dejarla en su habitación y a las 8 horas le damos de alta. No, debemos tener una observación por las 2 primeras horas, debe ser estricta de todas estas condiciones: tensión arterial, tono uterino, hemorragia o loquios, dependiendo cómo esté la paciente. Por supuesto, estado general. Todo debemos evaluarlo en esas primeras 2 horas de manera efectiva, de manera adecuada. Esta es una medida totalmente recomendada. Y la última recomendación es con respecto al alta. Y el alta postnatal, tanto del recién nacido como de la madre, debe ser por lo menos 24 horas después del nacimiento. Por lo menos, porque durante ese periodo de tiempo es el tiempo adecuado para observar a la mujer posterior al parto que tenga todas las condiciones adecuadas para un egreso, así como también el recién nacido. No es recomendada el alta precoz, inclusive así se tenga necesidad de servicio, así las condiciones muchas veces no sean las óptimas, pero la recomendación es que al menos debe ser un alta a las 24 horas, tanto para la madre como para el recién nacido, 24 horas después del nacimiento. Bueno, vamos a dejar este video hasta aquí. Con esto culminamos lo que es el ciclo de videos relacionados al parto respetado. En verdad, les agradezco mucho su atención, que hayan llegado hasta aquí conmigo y que todas estas recomendaciones de alguna manera les lleguen y que comencemos a cambiar paradigmas y a tener una atención diferente de la mujer embarazada, para que, como dijo el doctor Michel Odent, cambiar el mundo cambiando la forma en que nacemos. Muchísimas gracias por su atención
y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.